Le sacaron las uñas, le sacaron los dientes y vaya a saber usted qué más le hicieron. Está preso en el Rodeo 1 y son sus otrora amigos sus verdugos de hoy en día. Fue amigo de Maduro, del asesino a tiempo completo de Gran Cuartiaga y testaferro del general Iván Hernández Dala, de la misma manera que es amigo de Freddy Guevara, te libera a Leopoldo López, te rescata a Simonovis y se echa los cuentos con Gustavo Guaidó, el hermano de Juan Guaidó, de cómo liberó a Leopoldo en medio de una fiestica con muchos venezolanos presentes. César Omaña, estas son las cosas que me hacen olvidar. Este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Ya les digo por qué dije eso. Después de este video posiblemente entienda viejas cosas que se han venido hablando y que no se entienden, ni cómo ni por qué. Por ejemplo, ese rumor a voces de la traición de Padrino López y Michael Moreno a Maduro, y otras tantas más. Y es que diferentes medios digitales y cuentas de redes sociales afirman que César Omaña habría sido encontrado colgado en su celda. Sin embargo, esa información no la he podido contrastar ni verificar, pero ya les voy a contar mucho sobre ese personaje, porque sí, Miami también es un pueblo y uno sabe a dónde llamar. Y el día de hoy, Alexis Enrique Navarro Velázquez estaría cumpliendo 81 años, ¿lo recuerda? Su nombre artístico era Cherry Navarro, mi tío. De hecho, me llamo como me llamo por la mezcla de los segundos nombres, tanto de él, de mi tío, como de su hermano, mi padre. Me llamo Augusto Enrique. Y al final del programa haremos un pequeño homenaje a su legado musical. Porque de César Omaña y un entramado que involucra a media casta política de Venezuela, hablamos el día de hoy. Comenzamos. El 13 de mayo de 2019, el Washington Post publicó un reportaje en el que advertía que quien había estado detrás de la liberación de Leopoldo López el 30 de abril junto a Christopher Figuera era César Omaña, médico de profesión, a quien llaman un hombre de negocios. Este César Omaña planeaba, con la aprobación de Leopoldo López, establecer un gobierno donde la figura de Michael Moreno, ex magistrado, y Vladimir Padrino siguieran en el poder junto a Juan Guaidó. El médico, además, sostiene una relación muy cercana con María Gabriela Chávez, la hija del difunto, según fuentes cercanas a su entorno, y ya yo las comprobé, lo cual también confirmó un artículo de Al Navío. A César Omaña, el portal de investigación Armando Info lo apodó como el Doctorcito, en un artículo espectacular de una trama de corrupción develada el 1 de septiembre de 2018. Según el reportaje en compañía de los Bonnie y Clyde de las importaciones agrícolas, Adolfo Navas y Mariela Pereira, crearon una maraña de casi 70 empresas entre Panamá, Estados Unidos y otros países. ¿Escuchó bien? 70. Con las cuales importaban productos a Venezuela a través de Agropatria, y esto se los extiendo más adelante. En Estados Unidos lo han acusado de negocios de transmisión de dinero sin licencia, de infracciones federales y penales, y además varios de sus bienes inmuebles han estado bajo demanda de confiscación, siendo la empresa Technofarm Corp una de las principales, pero no solo eso. Durante la última semana, yo me he estado dedicando a contactar a mis fuentes locales para traerles en este trabajo de hoy lo que me han revelado, un sinfín de información que no sé ni cómo voy a compactar para este video del día de hoy. Por ejemplo, su yate fue uno de los tesoros preciados de los cuales fueron confiscados o reposeídos por no pagarlo, y no son pocos los acreedores, prestamistas de servicio y contratistas a los que Omaña dejó sin pago aquí en Miami. Todo derivado de estos problemas que tendría aquí en los Estados Unidos antes de regresar a Venezuela. Pero la actuación de un millonario empresario y médico por parte del régimen de Nicolás Maduro en la oposición venezolana explicaría que varios militares, policías y políticos fueron infiltrados y sacados del país a conveniencia de la revolución bolivariana. La revelación del ex jefe de inteligencia Manuel Christopher Figuera da cuenta de que los dineros que sufragaron la Operación Libertad y la fuga del asesor de seguridad Iván Simonovis provienen de César Omaña, de quien se asegura era testaferro de quien fuera jefe de la DGCIN, Iván Hernández Dala, agregando que supuestamente también lo es de Leopoldo López. Y eso va a misa. Mis fuentes me confirman de primera mano que sí, es amigo de Leopoldo y hay mucho que contar de esto. El general de división Manuel Ricardo Christopher Figuera era, como usted recordará, el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN,
cuando se lleva a cabo la Operación Libertad el 30 de abril de 2019, que llevó al exilio a un importante número de militares, mientras que otros permanecen aún detenidos en Venezuela con medidas sustitutivas de libertad y otros tantos torturados. Figuera liberó al dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo Eduardo López Mendoza, y de inmediato tomó un avión y se marchó a Colombia, desde donde partió hacia los Estados Unidos. El avión utilizado, sí, el de Omaña. Nunca estuvo en el distribuidor Altamira, como tampoco viajó a República Dominicana, como quiso hacer ver. En una relativamente reciente entrevista que le hace el periodista y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, el general Figuera asevera: esta persona de quien les voy a hablar fue la que me sacó de Colombia y me trajo a los Estados Unidos, con un despliegue logístico importante. La seguridad de Colombia ni siquiera sabía que yo me venía. Fue la misma persona que rescató en alta mar al comisario Simonovic, una vez que se fuga de la casa por cárcel en Venezuela. Pero escucha esto. Ya va. ¿Cómo es que dicen? Si hay foto. Si hay foto. Aquí están en la playa para salir. Simonovic, me estás viendo, ¿verdad? Aquí vamos, ¿eh? Ya va, ya va. No puedo poner el nombre de mi patriota cooperante porque si no te como. Mira, aquí está en la lancha, ¿verdad? Con un amigui al lado, otro amigui por aquí, ta. Sí, ahí va 20.000 pies. Ahora, ¿lo tenemos ya? Es un pedacito nada más. Nada, brother. Mira, los que van ahí saben que fue ese. No, pero no, ya va. Lo que digo, no, ellos se grabaron. Claro, vale. Lo que pasa es que uno de los que está ahí está preso. Dos cosas para acotar. La primera es que, comenzando, dice que tiene que proteger al patriota cooperante. Y no existe tal patriota cooperante. Lo que tiene lo sacó del teléfono de Omaña. La segunda es que dice que uno de los que estaba allí estaba preso en ese momento. Y sí, efectivamente, el que está preso es Omaña. Iván Antonio Simonovic Aranguren, para los que no lo conocen o los más jóvenes, era un reconocido jefe policial quien fue detenido como consecuencia del golpe de Estado del 11 de abril que sacó al tirano Hugo Chávez del poder y que además, como producto de la venganza, pues lo metieron preso. Fue detenido en el 2004 y condenado a 30 años de cárcel, siendo recluido en el Helicoide y después en su residencia, de la que huyó tiempo después de la Operación Libertad, afortunadamente. Agrega el general Figuera, en referencia a Omaña Alcalá, que esa fue la misma persona que rescató a un grupo de militares que durante mucho tiempo estuvieron en una embajada después del 30 de abril, allá en Venezuela. Salieron por Colombia, él los rescató y los envió a El Salvador. Yo le estoy hablando de César Omaña, que es un médico que ha sido colaborador muy efectivo tanto de gente de la mafia que manda en Venezuela como de los opositores. Francisco Santos en la entrevista lo interrumpe para preguntarle si César Omaña es la misma persona que Freddy Guevara dijo que lo financiaba. Y está dicho, sí, ese mismo. Le explico. Escúchalo. César Omaña es, aquí hacía parte de manejar una estructura económica supuestamente de Leopoldo López, pero él es hoy día testaferro, bueno, ha sido siempre testaferro de Hernández Dala, con quien tiene una clínica de estética en Venezuela. Está a nombre de él. Ya producción, su equipo de producción tiene, el registro fiscal de esa empresa y otros documentos. Llama la atención de que el registro fiscal de esa empresa tiene fecha de inicio de operaciones en 2023. Sin embargo, la cuenta con la que se maneja en Instagram tiene fecha de creación de 2016, lo cual seguramente la utilizaron con otro nombre para hacer algunos procedimientos. Hernández Dala, como usted recordará, fue director general de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, quien además fue, por más de 10 años, jefe de la Guardia de Honor Presidencial que presta custodia a Nicolás Maduro y a su familia.
al que por cierto recientemente Diosdado sacó del juego para meter a su primo y Maduro lo relegó a la presidencia de CanTV, qué casualidad, o sea, al espionaje. Figuera incluso aportó documentos de la clínica de este Omaña, que identificó como The Drip Clinic, en la que aparece como presidente César Antonio Omaña Alcalá, y que llama la atención que el registro fiscal de esta empresa tiene como fecha de inicio de operaciones 2023. Sin embargo, la cuenta con la que se maneja en Instagram es de octubre de 2016, lo cual no significa tampoco nada. Seguramente puede haberlo utilizado con otro nombre para hacer algunos procedimientos y operaciones. Pero es que de hecho, en pantalla usted puede ver algunas de las personas que iban a esa clínica, lo cual tampoco significa nada, pero habla de cómo era de habilidoso para moverse en distintos círculos sociales. ¿Por qué una persona que ayuda a sacar a Figuera, a Leopoldo, rescata a Simonovic, termina trabajando para el gobierno o para el régimen? O mejor dicho, ¿desde cuándo trabaja para ellos? ¿Qué tuvo que ver él con la muerte de Ronald Ojeda, por ejemplo? En esa entrevista, Figuera tartamudea y dice: yo pudiera decirle que César Omaña es una figura que en Venezuela les decimos a quienes actúan así chivo eléctrico. Él se cree un James Bond o Eli Cohen, dijo en referencia al espía israelí que murió colgado en Damasco en 1965. ¿Cómo le dije que supuestamente lo encontraron? Bueno. ¿Sobre qué explicación hay para que Omaña Alcalá trabajara para la oposición y para el régimen venezolano? Dijo Figuera: porque este tipo no tiene banderas, lo de él son los negocios. Esa es la realidad. Él fue agente de inteligencia aquí en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo era agente de inteligencia para Venezuela. ¿A quién traicionó? Esa es la gran pregunta, porque terminó siendo un preso de Diosdado, porque lo siguiente que dijo Figuera fue: él me comentó que fue a llevar un mensaje después del 30 de abril, el día de la Operación Libertad, y se reunió con Diosdado Cabello, y estaba muy preocupado porque pensaba que lo iban a aprender, a pesar que tenía la certeza después que lo iban a soltar. ¿Y quién le daría esa certeza, verdad? Aseguró que Omaña fue la persona que el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, como les dije, jefe de la DGCIN en ese momento, y de la Guardia de Honor, una vez que el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, le dijo de la planificación para ejecutar la Operación Libertad el 30 de abril de 2019, lo envió a conversar conmigo porque yo sabía que Padrino López y Hernández Dala tenían comunicación con Mike Pompeo acá en los Estados Unidos y con otra gente en este país. Hay periodistas que han negado eso, dice Figuera, pero yo me enteré de último. Eso lo han dicho otras personas. Michael Moreno, ex magistrado del TSJ, Padrino López y Hernández Dala tenían comunicación con el Departamento de Estado para una salida de Maduro. Lo que yo estaba planificando era con Padrino, de manera genuina, dijo Figuera. Imagino que Padrino le comentó a Hernández Dala, quien le dijo que no lo tenemos en la ecuación. Christopher no va a ser parte de esto, pero hay que meterlo. Y él me manda a César Omaña para que discutiéramos el esquema. Se pregunta además en esa entrevista y se responde a sí mismo qué relación hay entre Omaña y el asesinato del teniente Ronald Ojeda Moreno, quien fue secuestrado, como usted recordará, el 21 de febrero de 2024 de su residencia en Chile y cuyo cuerpo fue encontrado luego sin vida el 1 de marzo, sepultado en un lugar cercano. Pues dice César Omaña, y lo tengo confirmado porque en Chile hay militares y ciudadanos que son patriotas que creen en esto. También hay charlatanes, por supuesto, como hay en todas partes, que son infiltrados, que dicen ser una cosa que no son, pero aseguró que una persona que estaba en el aeropuerto en Chile, de quien indicó que trabaja en transporte, vio a Omaña el 24 de febrero. Hay un video del mismo César Omaña que lo subió a sus redes sociales, que me lo envió la fuente que está en Chile, de donde se hace una fotografía con un cantante en el aeropuerto. Lo que me dice la fuente es que el despliegue logístico con el que se movió César Omaña en Chile no era muy simple y era demasiado sugerente. Figuera también dice que debido a la supuesta presencia de Omaña en Chile, el 25 de febrero, se me ocurre pensar que él llegó con el propósito de contribuir con la extracción, a lo mejor, del teniente Ojeda, y si ya lo habían asesinado, de los venezolanos que lo secuestraron, porque él es una persona que tiene esas cualidades bien particulares, dijo de quien considera como un agente 007 o algo así. Además, agregó que Omaña, a quien describe como un superespía, buscaba la forma de evitar que las personas que cometieron ese secuestro y ese crimen tan horroroso, que entraban en la picota pública, podían salir
porque seguramente algunos funcionarios no alineados con estas ideologías fracasadas podían denunciarlo. Pero horas después de la publicación de la entrevista, un medio de tendencia oficialista publicó: Cambio Web ha confirmado con autoridades de Chile que el empresario venezolano César Omaña no estuvo en Chile días antes del secuestro del teniente Ronald Ojeda, tal y como afirmó el ex jefe del SEBIN, Manuel Christopher Figuera. Figuera intentó extorsionar a Omaña en territorio de los Estados Unidos, lo que constituye, por supuesto, un delito federal. Según un informe al que hemos tenido acceso, Figuera está catalogado en el Departamento de Estado como un personaje con tendencia a la mitomanía. Sin embargo, dos cosas que puntualizar allí. Uno, Omaña es amigo de Granco Arteaga, el asesino, y la información que se maneja es que Arteaga estaba metido de cabeza en la autoría del crimen de Ojeda, que le quitó tristemente la vida al teniente. Y dos, quien desmiente es un medio oficialista. Y bueno, digamos que tres, Figuera tampoco es que sea alguien de confiar. Pero el doctorcito, como le apodaban, también tiene vínculos con Rafael Gil, sobrino de Víctor Gil Ramírez, presidente del Banco Fondo Común. Ha llegado a otras instituciones bancarias y aquí en los Estados Unidos le habría retirado la visa por implicación en actos de corrupción. Toys for Boys Miami LLC es uno de los negocios encubiertos, o fue uno de los negocios encubiertos de César Omaña, quien se sumó al proyecto tras conocer a Gil en 2017 en Venezuela. La empresa comenzó como una boutique de artículos de lujo que contaba con su propia publicación, lo que posteriormente evolucionó en una revista impresa con su nombre. Esta funcionaba en un local de Wynwood, en Miami, según reporta el perfil de LinkedIn de esa empresa, y además se puede ver en fotos de redes sociales como esta que están viendo en pantalla. En el lugar también se pueden observar carros de lujo con placas de la revista como parte de la decoración, piezas de diseñador, obras de arte y de esto último mucho. De acuerdo con los registros que tiene la compañía china de datos comerciales 52WMB, César Omaña habría realizado una importación a nombre de Toys for Boys en el mes de octubre de 2018 con destino a Miami, lo que coincide con la fecha de ingreso a la compañía dada por las fuentes cercanas tras conocerse con Gil en el año 2017, entrar al negocio en 2018 y ampliar el local de Wynwood. El tipo de negocio resulta perfecto para legitimar capitales, pues las obras de arte, los artículos de lujo y las joyas pueden marcar precios estratosféricos sin levantar sospechas a nivel contable. El socio de César Omaña, Rafael Gil, tiene un perfil más elevado. Allegados lo tildan como la cara visible del negocio, o lo tildaban como la cara visible del negocio, de ese negocio, ya que era común verlo aparecer y desfilar en eventos donde son organizadores, patrocinantes o asistentes junto a celebridades como Luis Fonsi, Canelo Álvarez, Amanda Seveny, Alec Monopoly, Sean Kingston, Caroline Dore, Gloria Estefan, Gianluca Bacci, Nicky Jam y muchos más. De hecho, aquí lo puede ver precisamente con Sean Kingston, Tiesto y Alec Monopoly en un evento de Toys for Boys. ¿Cuánto le habrá costado eso, verdad? La empresa contaba apenas con 4 empleados, lo cual no les impidió organizar eventos de gran envergadura que se pueden observar en su cuenta de Instagram, Toys for Boys. César Omaña, en cambio, tenía un perfil de un hombre un poco más reservado y astuto. Su mención en los papeles o en los Panama Papers del 2016 lo habría llevado a ser más cuidadoso. En aquel año, contactó al bufete panameño Mossack Fonseca para constituir fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Esto lo hicieron a través de Olga Santini, según dio a conocer también el portal de investigación Armando Info. Es que de aquí hay mucha información de verdad. El diario ABC reportaba sobre Omaña y su vínculo con Leopoldo López lo siguiente. Otro empresario crucial fue César Omaña, empresario en el sector de las importaciones agrícolas en Venezuela, que también tanteó personalmente al juez Moreno y al general Figuera. De hecho, la inteligencia norteamericana cree que fue Omaña quien sacó con ayuda de Figuera al opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario. Y así fue. El director de Econométrica, Henkel García, publicó una estadística según la cual más del 80% de las importaciones venezolanas son públicas. Y esto explica el modelo económico llevado a cabo por el chavismo, sobre el cual se desprecia la producción y la estimulación de la misma y se protege y privilegia a la importación. Un modelo de subsistencia insostenible para cualquier país. Y adivine quién guisaba con los alimentos: César Omaña. Y todo esto lo único que hace es confirmar que el hambre no solo ha sido propiciada por el chavismo, sino que ha sido planeada y aprovechada para engrandecer las cuentas bancarias de funcionarios y de personajes corruptos, los cuales, haciendo uso de sus beneficios económicos,
conseguidos con el sufrimiento de los venezolanos, manejan como maña los hilos de la política dentro del oficialismo y de la oposición. Y es que de hecho, si profundizamos solamente en el tema de la comida, nos daremos cuenta cómo precisamente es ella, el hambre, quienes han sido utilizadas como un arma política, y nos muestra que las cajas CLAP tienen más influencia en la esfera política de lo que muchos pensaban, y que, contrario a lo que muchos establecen como un fracaso del chavismo, más de 20 millones de venezolanos que están aguantando hambre, eso, dentro de las filas de la revolución, se considera todo un éxito para ellos, porque así de miserables son. Ya decía Nicolás Maquiavelo en su obra magistral, El Príncipe, cuando los estados que se conquistan están acostumbrados a vivir en libertad, hay tres formas de conservarlos: destruirlos, vivir allí personalmente o dejar que sigan viviendo con sus leyes, porque en verdad no hay otro medio más seguro de la posesión que la ruina. Sobre la detención de Omaña, que se habría producido en medio de las acusaciones de conspiración contra la administración de Nicolás Maduro, Omaña Alcalá habría estado involucrado en un plan para extraer a las guacamayas. Ajá. Los dirigentes refugiados en la embajada argentina, hoy libres, tras emitirse órdenes de detención en su contra durante la campaña electoral del año pasado, en la que cometieron el megafraude, porque, según las fuentes, las autoridades habrían intervenido el teléfono de Omaña Alcalá, lo que permitió a los organismos de, iba a decir de seguridad, pero del terror, interceptar comunicaciones en las que se discutía el plan para sacar a los asilados de la embajada. Y esa intervención telefónica habría sido clave para que la administración de Maduro, o el régimen de Maduro, actuara rápidamente y detuviera a Omaña Alcalá, acusándolo de participar en una conspiración que, de haberse concretado en ese momento, habría desafiado la autoridad del régimen y exacerbado aún más la tensa situación política en Venezuela. La fortuna de Omaña, hasta donde pude investigar, pero todavía me falta hacer trabajo, seguramente haga una segunda parte de esto, ascendía a los 2.000 millones de dólares. De hecho, una de mis fuentes me confirma haber estado presente en la celebración verbal de un contrato por 700 millones de dólares. Para que usted se haga una idea. Claro, los 700 no eran solo para él, pero hablamos de un solo contrato. De César Omaña hay más que contar. ¿Te gustaría saber más? Déjamelo saber en la caja de comentarios si es así. De paso, me disculpo por haber salido tarde el día de hoy. Tuvimos problemitas con una de las computadoras que logramos resolver hace muy poco. Pero seguimos en pie de lucha porque créanme, hay más César Omañas y parecidos por allí. Despedimos el día de hoy de forma diferente. Primero, agradeciendo a Alonso BM por hacerse miembro del canal. Gracias, Alonso, porque tu aporte nos ayuda a mantener la plataforma activa y quizá pronto a que podamos crecer. Y como les decía al principio, hoy mi tío Cherry Navarro estaría cumpliendo 81 años. Y como sé que por aquí hay muchos que lo recuerdan con cariño y que recuerdan que yo soy su sobrino, les dejo este edit a capela de uno de sus temas inmortales en forma de homenaje a su legado musical y, ¿por qué no?, a la memoria de mi padre también, de su hermano. Libertad o nada. Hay una canción que yo le escuché a Cherry de sus últimas canciones, a quien por cierto le estamos dando la bienvenida. Un aplauso. Oiga, retardado pero seguro. Acaba de llegar de España y estuvo en Italia grabando, en Milano, y se pasó por Londres y se divirtió mucho, ¿no? Poco. ¿Eh? Lo suficiente. Está bien. Esa es la medida en la cual se debe divertir una persona, lo suficiente. Porque así no queda hastiada y todavía tiene margen para volverlo a hacer. Bueno, una de las canciones que trajo Cherry se llama Aleluya. La letra es una maravilla. Es estupenda. Y le he pedido a Cherry que la haga de primera canción. De modo pues que, señoras y señores, aquí está Cherry Navarro con esa estupenda interpretación que hace de Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya.
Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, las guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor de una frente, el dolor de aquella gente. Aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva. Aleluya. Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. Aleluya. Unos pasos sin destino por 40.000 caminos, un acorde disonante, un infierno sin el Dante, unas flores en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, 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 aleluya.